Vamos a iniciar nuestra clase número 5. Vamos a seguir viendo la parte de siguientes sensores que siguen funcionando para la parte de inyección electrónica. En esta parte vamos a ver acerca de los sensores de posición, especialmente lo que es el sensor de árbol de levas, el sensor de cigüeñal, que son sensores muy importantes en cuestión del sistema de encendido, de inyección y lo que es en la sincronización del motor. Normalmente estos sensores de tipo posición existen de tres tipos: por su material o por la forma en que generan la forma de onda. Existen tres particularmente: lo que es el sensor inductivo, el sensor Hall, ¿sí? Y el sensor óptico. Es decir, son tres tipos de sensores que están de esta forma. El inductivo, como podemos observar, normalmente forma una onda o una señal de tipo senoidal, ¿sí? Podemos observar, tiene un volante motriz o una rueda fónica con diferentes puntos o dientes. Se genera un campo, ¿sí?, alrededor del sensor por efecto inductivo, y este automáticamente va a generar una forma de onda alterna, ¿sí? Característica de este tipo inductivo, que él mismo genera su propio voltaje, es decir, a mayor revolución el voltaje pico se va a elevar, ¿sí? Normalmente esto está acá. Este voltaje pico es el que se va a estar subiendo o bajando, ¿ok? Esa es una particularidad de este sensor tipo inductivo. Está formado, como les decía, se genera un campo magnético, un embobinado, ¿sí?, un imán normalmente, y a medida que pasa el material, ¿sí?, ese material lo que va a producir es que aumente el campo magnético, y produciendo que se genere una señal de tipo inductiva, ¿sí? Ustedes pueden observar, a esto se le llama reluctancia, ¿sí? A este paso o aumento del campo magnético en este tipo de sensores se le llama reluctancia. Ese es el principio de funcionamiento del sensor tipo inductivo. Ahora, el de tipo Hall, como se dice, su nombre es por un efecto llamado Hall, que consiste a través de un componente o un elemento llamado Hall. Se hace pasar una corriente, un voltaje, y a través de un imán o un campo magnético que puede estar en el material, ¿sí?, o incluido en el sensor, esto va a producir una diferencia de potencial en las puntas del elemento Hall, ¿sí? Podemos observar que la forma de onda en este componente de tipo Hall es una onda de tipo cuadrada, ¿sí? Va a tener acá su propia alimentación, su tierra y su salida de señal. En cambio, el inductivo normalmente no tiene alimentación, porque por sí mismo va a generar el voltaje pico, ¿sí? Entonces, esa es una característica entre el sensor de tipo Hall y el tipo inductivo. Aquí podemos observar la señal. Es una onda pulsatoria, una onda cuadrada, ¿sí? Entonces el principio es a través del elemento llamado Hall. Eso va a producir una diferencia de potencial
a través de un campo magnético y de una corriente que esté pasando a través del elemento llamado Hall. Esa es la forma en que se produce la señal y va a ser de tipo cuadrada. Ahora existe otro tipo de sensor según su elemento, es el llamado sensor de tipo óptico, que principalmente su característica es que va a tener un LED o un fototransistor, un emisor y un receptor y un fotodiodo, que lo que van a hacer es emitir una luz, en el caso de LED, y que va a pasar a través del orificio o de la pantalla, ¿sí? Y esto va a producir aquí internamente una señal igual pulsatoria. Es decir, a la hora de que se genere el paso de la señal, lo va a recibir también el otro elemento que está acá, el fotodiodo, recibe y esto automáticamente va a estar generando una señal pulsatoria, es decir, pasa el haz de luz, vuelve a apagarse, pasa el haz de luz, vuelve a apagarse, pasa el haz de luz, vuelve a apagarse. Y así sucesivamente. Esto se va a producir por el LED o el fototransistor que tenga junto con el fotodiodo que están integrados aquí en el sensor. Normalmente esto lo vamos a ver en distribuidores tipo óptico, por ahí de la marca Nissan, si alguien ha revisado, vienen de esta forma, ¿no? Y estas ranuras normalmente representan el número de cilindros, y en el caso de que tenga mayor ranuras normalmente es para el sensor de velocidad. Estas son las tres formas en que pueden funcionar estos sensores de posición, ya sea por tipo inductivo, tipo Hall y tipo óptico. ¿Sí? Realmente la característica de la señal nos va a dar la forma en que genere esa señal, es decir, de los elementos con los que está formado el sensor. En este caso, ahora sí vamos a ver los principios o los fundamentos del sensor de CKP o de sensor de posición del cigüeñal. Normalmente esto está pegado a una rueda dentada, a un volante motriz, ¿sí? Puede estar lo que es en la parte de atrás, en lo que es el damper, donde va la posición del cigüeñal, y aquí podemos ver el sensor. De manera interna, aquí se puede ver dentro de lo que es la cadena de distribución, y aquí está el sensor. O en su caso, en los primeros sistemas que se empezó a incluir este tipo de sensor en el distribuidor de tipo inductivo, y aquí se pueden mostrar los picos. Estos picos representan en este caso cada número de cilindro, ¿no? Este es para un vehículo de 4 cilindros. Y se observa, aquí está el imán, ¿sí? Y esto es lo que está sensando el sensor de CKP tipo inductivo. Recordemos que también el CKP no solamente puede ser inductivo, también puede ser de tipo Hall. Normalmente lo que va a cambiar la característica entre ellos va a ser el tipo de señal y el número de cables. Normalmente todos los inductivos, la mayoría son de 2 cables,
y los sensores de tipo Hall van a ser de 3 cables. En este caso aquí podemos ver ya un distribuidor de tipo Hall. También aquí está el sensor Hall con su alimentación, señal, tierra, y acá está el sensor. Igual acá va a tener unas pantallas y cada pantalla representa el número de los cilindros, ¿sí? Nuevamente igual es una señal de tipo cuadrada. Es importante tener en cuenta que este CKP, como les decía, puede ser de tipo inductivo, puede ser de tipo Hall, ¿sí? Principalmente, ¿cómo los vamos a diferenciar? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si ustedes van al arnés de algún sensor, por ejemplo si es de 2 terminales, es decir, tienen un sensor de 2 terminales, vamos a poner que esta es su muesca. Si es de 2 terminales, normalmente estamos hablando que es un sensor de tipo inductivo. Y normalmente su forma de onda va a ser una señal senoidal, es decir, va a formarse una onda de este tipo, va a llegar a un pico alto, vuelve a bajar, va a llegar a un pico bajo, vuelve a bajar, vuelve a subir, y eso lo va a estar haciendo sucesivamente. Vuelve a bajar y normalmente va a tener un desfasamiento, ¿sí? Y vuelve a bajar y a subir. Este desfasamiento quiere decir normalmente que ya es un ciclo completo o una vuelta completa del sensor. Estos sensores, a la hora de probarlos afuera no hay polaridad, pero en el caso de cuando se instala en el vehículo sí, hay polaridad. Normalmente, si ustedes invierten las terminales, la señal se invierte y eso puede ocasionar problemas al encendido, ¿sí? A la sincronización, porque la señal, digamos que el pico positivo ahora es pico negativo, es decir, se invierte, ¿sí? Normalmente esto les digo que va a llegar a un voltaje pico máximo, va a llegar a un voltaje pico máximo positivo y va a llegar a un voltaje pico máximo negativo. Negativo no quiere decir que sea un voltaje negativo en sí, sino porque está oscilando, ¿no? Recordemos que está oscilando y al ser una corriente alterna, es decir, está cambiando el flujo del electrón, es decir, el movimiento de la señal. Una característica de esta señal que mientras más rápido, mayor revolución, se va elevando el voltaje pico y se va modificando la velocidad de la señal. ¿Okay? Entonces cuando vean un arnés de 2 terminales, posiblemente es más seguro que es de esta forma de tipo inductivo. Esta es una forma de onda inductivo. Pueden encontrar en algunos vehículos que sean de 3 terminales, pero cuando es de 3 terminales, la característica es que la tercer terminal es una malla, es un cableado de protección para eliminación de ruidos, porque este sensor es muy susceptible a ruidos eléctricos. Entonces, cuando hay algún ruido eléctrico, normalmente esta señal puede verse afectada y eso va a afectar el orden de encendido o va a afectar la ignición o no va a arrancar el vehículo, ¿no? Entonces, si hay un tercer cable en algunos sistemas, para cerciorar eso, pues hay que verlo con un osciloscopio para determinar cuál es el tipo de sensor o en el diagrama
eléctrico, nos va a dar, nos va a proporcionar esos datos. Ahora el de tipo Hall, la característica del tipo Hall es que normalmente siempre va a ser de 3 terminales. Va a ser un poquito más grande. Va a ser de 3 terminales, ¿sí? Normalmente esas 3 terminales va a ser lo que les decía, en este caso va a ser un voltaje de referencia o voltaje de alimentación, va a ser la señal y va a ser la masa o tierra o GND, ¿no? Vamos a poner GND, ¿sí? Normalmente esas van a ser sus tres terminales, ¿ok? El orden normalmente puede variar dependiendo del fabricante, pero esas son las 3 terminales que van a encontrar por ahí. ¿Ok? Entonces estas 3 terminales. Ahora su forma de onda de este tipo de elemento va a ser una señal de tipo pulsatoria, es decir, se va a elevar el voltaje, llega a un pico máximo, baja el voltaje, llega a otro pico máximo, baja el voltaje, ¿sí? Sube el voltaje, baja el voltaje, y esto lo va a estar haciendo cíclicamente. Normalmente también habrá referencias, en algunos casos puede ser que haya espacios más largos, indicando lo que les decía acá igual, ¿sí? Una vuelta completa o indicando alguna otra posición de otro cilindro, etcétera, ¿no? Normalmente estos tipos de oscilogramas o características normalmente lo podemos revisar en diagrama, en el manual, para checar esas características de la forma de onda. Depende del fabricante, va a ser el tipo de señal en el CKP, ya sea inductivo o ya sea de tipo Hall. La característica les decía que esto va a tener pues 3 terminales, estos 2, ¿sí? Eso es lo más común en ese tipo de sistemas. Para cerciorarnos, pues podemos conectar el osciloscopio. Les decía, entonces puede trabajar, normalmente el inductivo es a 12 volts o más, dependiendo de las revoluciones. 5 volts a 12, lo que es un sistema Hall, en cuestión de alimentación. El pulso de 5, pulso de 12, dependiendo. Puede ser de 2, normalmente si es un CKP tipo inductivo, o de 3 si es un Hall. O en su caso les decía que puede ser de 3 un inductivo, si tiene alguna malla o algún lo que es un cableado extra para eliminación de ruidos. Principalmente las fallas, pues es que el vehículo no va a arrancar porque no va a haber sincronización en el encendido, no habrá pulso de inyección y pulso de encendido para las bobinas. ¿Sí? Es una falla muy común de que si falla esto, pues se nos corta el pulso de inyección y se nos corta el pulso para las bobinas de encendido. Hay que tenerlo muy en cuenta para no cometer algún error de cambiar la bobina sin revisar antes estos sensores. Códigos, pues el P0335, P0340, ¿sí?
Pueden haber otros dependiendo el sistema o el fabricante, pero normalmente son relacionados a problemas de sensor de CKP. Como les decía, la señal para el sensor CKP es de este tipo. Si invertimos las terminales, lo que va a pasar es que ahora el pico positivo que estaba acá, ahora se va a hacer hacia abajo y el otro se va a hacer hacia arriba. Hay que tener cuidado en eso porque puede pasar que por algún error se confundan, o en algunos distribuidores a veces cuando se conecta esto se invierte la señal y eso va a producir problemas en la sincronización. ¿Okay? Una característica importante de esto es que tienen una calibración o una distancia entre el diente y el sensor. Es importante respetarla. A veces el fabricante nos proporciona cuánto debe ser la distancia, porque en base a esa distancia se va a generar lo que va a ser el voltaje pico, que tanto va a llegar el voltaje pico y que tanto va a llegar el voltaje pico máximo positivo y pico máximo negativo, ¿sí? En base a esta distancia que está acá. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ok? ¿Sí? Normalmente lo que hay que hacer es con unas tener las mediciones o con unas lainas ajustar, o en el caso de que no se sepa, cuando se sustituya, si ya se hicieron las pruebas, revisar esto, ¿sí? Porque normalmente esto, si también está hacia un lado, no está alineado, también eso va a producir falla en la señal, no se va a generar bien y eso va a provocar eh, problemas en el arranque, en el encendido del vehículo. En el caso del efecto Hall, ¿sí? Nuevamente el caso del efecto Hall lo mismo, va a tener una calibración en la distancia. La única diferencia es que en este no se va a generar una señal senoidal, sino se va a generar una onda cuadrada. Ahora, en este caso, el vehículo, en el caso del vehículo, puede leer de dos formas, es decir, que la referencia sea un voltaje positivo o la referencia sea un voltaje negativo, ¿sí? Va a depender mucho ahí de la cuestión de programación del vehículo, pero lo importante es observar que se forme este tipo de onda en el sensor de efecto Hall. Y nuevamente les decía el número de terminales, ¿sí? Estos van a ser nuestras referencias. Ahora es importante ver las formas físicas. Este es un sensor de CKP de dos terminales, ¿sí? Les decía que hay que observar cuando se sustituya, revisar bien el cableado para no invertir la señal y provocar algún problema, ¿sí? Este de dos terminales. Este es un igual, pero de tres terminales. Lo que les decía, tiene un apantallado. Si ustedes observan, el cable es de mayor grosor porque tiene un apantallado que su función es solamente proteger la señal que se genera de ruidos eléctricos, ¿no? Y normalmente cuando ustedes conecten y quieran probar con un osciloscopio, esta señal no se va a lograr observar porque es la señal que están tomando, es la de apantallado o protección de ruido eléctrico, ¿sí? Este es un sensor ya tipo efecto Hall, tres terminales. Una característica importante es esta parte de, si ustedes observaron, de la punta del Hall normalmente no tiene esa punta, por decirlo así, en algunos diseños, esto que se observa acá.
porque esta es parte de la cuestión del embobinado, esto que se ve por acá, ¿sí? En ese caso, en algunos halls no lo tiene, esa es otra referencia también que pueden observar, no lo tiene, si ustedes observan, no lo tiene, no tiene esa punta, y entonces podemos hablar que es un sensor de tipo Hall, ¿ok? ¿Qué prueba se puede hacer acá? Normalmente lo que es el inductivo, en el caso me voy a ir al primero. En el caso de este tipo de sensores de dos terminales, normalmente se puede hacer pruebas de resistencia con el multímetro. Tenemos nuestro multímetro y podemos probar lo que llamamos resistencia, es decir, ohms. Tenemos que probar la resistencia que se genera y podemos conectarlo. Cuando es resistencia, esto lo podemos probar desconectado. Desconectamos el arnés del sensor y vamos a conectar directamente las terminales del sensor, una terminal negativa, la otra terminal positiva, de esta forma. Y podemos observar la resistencia del sensor. Debe marcar un valor dependiendo del fabricante, pero una característica importante que cuando, por ejemplo, esto si lo quieren probar desconectado, sin alimentación esto y directo al multímetro, denle arranque al vehículo sin que encienda. Pueden desconectar lo que es el arnés de la bomba o de los inyectores, de la bomba de combustible o de la bobina también. Y entonces lo que va a pasar esto que debe haber una fluctuación de resistencia. Es decir, se debe empezar a aumentar o disminuir el valor cada que pase por uno de los dientes de acá, ¿no? Es una característica importante. Es decir, cada vez que aquí pase por los dientes, aumenta la resistencia o disminuye. Y eso hay que observarlo, ¿sí? Normalmente estos tienen un valor de ohmiaje, ¿sí? Y en el caso de que no sea del valor de ohmiaje, puede fallar, ¿eh? Cuando a veces compran unos sensores de ese tipo genérico, se producen estos tipos de falla porque el ohmiaje no es el adecuado de este sensor. En estos casos, para los sensores de tipo inductivo. Otra forma también es, en vez de que sea resistencia, también probándolo así directamente, es probando lo que llamamos corriente alterna. Es decir, aquí vamos a medir, lo vamos a ir a la posición de corriente alterna y entonces al aumentar la velocidad debe haber una fluctuación de corriente alterna, ¿sí? Si no hay ninguna fluctuación y no hay ningún cambio de resistencia, estamos hablando que este sensor está dañado. Es lo más seguro. Si no hay ningún cambio, tanto de corriente alterna o en cuestión de resistencia, está dañado, ¿sí? En ese caso, para este tipo. En el caso de ahora de un sensor de efecto Hall, de estas tres terminales, lo que se hace normalmente con multímetro es probar lo que es, primero recuerden los voltajes de referencia o voltajes de alimentación. Tenemos que estar en la unidad de volts, ¿sí? Tenemos que estar en la unidad de volts. Habrá aquí cuando hagamos mediciones sí habrá polaridad. Nuevamente la punta negativa lo vamos a aterrizar, acuérdense.
a nuestra masa. Se puede conectar a la masa directo, pero ya les expliqué que para no hacer corto, nos vayamos a una masa de la carcasa del vehículo. Y la otra terminal, ¿sí? La vamos a conectar a una que sea alimentación, ¿sí? Normalmente la que sea alimentación, esto debe estar conectado al arnés, recuerden, al arnés del vehículo, tiene que estar abierto switch, ¿sí? Cerrado switch, es decir, debe haber corriente, ¿sí? Debe estar abierto lo que es la línea de accesorios, la corriente de alimentación de componentes. Entonces lo que va a marcarnos aquí, dependiendo del tipo de sensor, nos va a marcar un voltaje de 5 volts o nos va a marcar un voltaje de 12 volts. En el caso de voltaje, aquí estamos midiendo voltaje de, recordemos, voltaje de referencia. Ese voltaje no se va a modificar porque es voltaje fijo, ¿sí? ¿Sí? En el caso de cuando sea la señal, no lo vamos a percibir muy bien con el multímetro porque es un valor oscilante. Entonces lo más recomendable es conectar lo que es el osciloscopio para cerciorarnos de ver si hay generación de la onda, ¿sí? Lo que veríamos si nos conectamos a la salida es que vamos a ver un voltaje de 512 permanente, no por la velocidad. Recordemos que hay demasiada velocidad. Lo que sí se puede observar en ese caso es una fluctuación, ¿sí?, de frecuencia. Ahí sí podemos hacer una medición de frecuencia. Vamos a borrar esto. Es decir, podemos hacer lo siguiente. Ahora ya no la vamos a conectar a la primera. Supongamos que nos vamos a aquí vamos a borrar también. Aquí ya no vamos, si el multímetro tiene mediciones de frecuencia, sí podemos hacer eso, ¿sí? Tiene opción de frecuencia y ahora esto lo vamos a conectar en medio. Digamos que es la señal ahí. Y lo que vamos a observar es una oscilación de la frecuencia, es decir, la frecuencia aquí en la pantalla del multímetro va a aumentar o va a disminuir, ¿sí?, la frecuencia, porque esto va a depender de las revoluciones del vehículo. Si no hay variación de frecuencia, si no hay cambios de frecuencia, entonces estamos hablando que el sensor posiblemente está dañado, ¿sí? Es una característica, ¿sí? Pero siempre la ideal para checar señales, lo ideal es el osciloscopio. Algo que también tenemos que tener en cuenta son las referencias o el llamado TDC, que es lo que es el punto muerto superior, ¿sí? Es decir, normalmente el fabricante tiene sincronización, tiene muescas o guías en las cadenas de distribución, y si también hay un diente que está roto o hay un brinco en la cadena por X razón, entonces se va a ver afectado lo que son los TDCs, ¿sí?, o los puntos muertos superiores, es decir, la chispa no va a salir al tiempo indicado, puede ser que la chispa se adelante, se atrase, ¿sí?, y entonces eso va a producir problemas en el encendido, ¿sí? Normalmente eso se llaman problemas de correlación o problemas de sincronización, y normalmente esto se está dando por esto, ¿sí? Normalmente el número de dientes en algunos vehículos se da por la cantidad de número de dientes -2, -1, dependiendo del fabricante, o pueden venir de esta forma. Normalmente estos son los puntos que nos marcan los puntos muertos superiores de algunos cilindros, por ejemplo aquí del 1,6, 2,5, 3,4. Entonces estas referencias nos los va a dar el fabricante. Esto es bueno saberlo porque les decía que tenemos que checar
la sincronización de el vehículo. Acuérdense que no va a haber una buena sincronización, no va a haber una buena combustión, no va a haber un buen arranque y va a haber problemas en el vehículo. Entonces les decía que el DTC se refiere a esto, es el momento en que el pistón está en su carrera, ¿sí? Está en su carrera hacia el punto muerto superior TDC o el punto muerto inferior BDC. Rojo BDC, negro TDC, y esto es lo que va a estar girando, que va a ser el cigüeñal, va a estar girando y normalmente esto se está midiendo en grados, recuerden. Esto también lo podemos detectar en el escáner, ¿sí? Los grados de avance. Esto también se le llama lo que es el ciclo Dewey o ciclo de trabajo del motor, ¿sí? Y vamos a observar que esto va girando, va aumentando, lo que aquí ya inició, lo que salió el salto de chispa, va a 18 grados, sigue manteniéndose todavía más, y conforme el pistón vaya bajando, ¿sí? Los grados aumentan. En ese tiempo las válvulas aún siguen cerradas, estamos en el tiempo de trabajo o de explosión, ¿sí? Posteriormente, cuando termine ese momento, ya se va a abrir la válvula de escape, y esto es lo que lee normalmente la unidad de control a través de esas señales del CKP. Nuevamente esos movimientos que hace el cigüeñal a diferentes revoluciones. Pero es importante observar la sincronización. Seguimos. Ahora con el sensor CMP. Realmente es muy parecido al CKP. Igual van a existir de tipo Hall, tipo inductivo, lo más comunes. Normalmente el CMP se refiere al sensor de posición de árbol de levas, ¿sí? ¿Sí? Normalmente está, puede haber uno, puede haber dos, uno para admisión, otro para lo que es el escape, como podemos observar acá. Aquí podemos también ver la válvula BBT, que es actuador. Entonces aquí puede haber un banco 1 para lo que es admisión, un banco 2 para lo que es el escape. O en su caso solamente uno, ¿no? ¿Sí? Entonces va a depender mucho del diseño del motor. Eh, Igual que el sensor tipo CKP, va a haber de tipo Hall. Lo más común de estos es que son la mayoría es Hall. Va a haber un voltaje de 5 volts, la mayoría. 3 terminales y principales fallas, pues igual. Si no hay sincronización, si una válvula también puede estar, hay traslape valvular, que las válvulas no están cerrando, abriendo en sus momentos, se están juntando al mismo tiempo, entonces puede haber problemas, ¿sí? Hay que cerciorarse esa parte mecánica, ¿sí? Y normalmente eso va a generar problemas en la señal y aunque sea por milésimas o milisegundos, perdón, o microsegundos que haya de diferencia de la señal, eso va a afectar al encendido, ¿sí? Entonces hay que checar muy bien eso. Códigos de falla, pues están los siguientes, P0340 al P0343, pero puede haber otros que normalmente involucran problemas de sincronización, problemas de árbol de levas, ¿no? Puede ser que el árbol de levas se haya roto también, hay que tener ese detalle, ¿sí? Que a veces se llegará a haber un fallo y el fallo pues no es del sensor. Recuerden que el sensor va a medir lo que es realmente como esté el movimiento, como esté la mecánica también de acá del motor. No solamente es problema del sensor, si hay un problema mecánico, como les decía, por las válvulas o por algún otro tipo,
un diente que esté saltando o la cadena que esté mal sincronizada. Entonces con eso tendremos problemas en la generación de la señal. Las pruebas igual, en cuestión del CMP son igual, son de esta forma. Lo mismo que el sensor en CKP tipo Hall, estas de 3 terminales, podemos probar con multímetro. Tenemos nuestro multímetro, tenemos nuestro multímetro. Vamos a medir lo que es voltaje de referencia. Y recordemos que para medir voltaje, ya para no cometer corto, lo más asegurarnos de ir a una masa. ¿Sí? Y la otra terminal, ahora sí la vamos a conectar a una de estas que va a ser alimentación. Normalmente lo que nos va a aparecer aquí va a ser un voltaje de, si es alimentación, 5 volts. ¿Ok? 5 volts. Si si el multímetro tiene frecuencia, lo otro que podemos hacer es medir frecuencia. Recuerden que el voltaje de referencia no va a cambiar, se va a mantener fijo. Entonces, si fuera lo que es lo que es voltaje de, lo que es frecuencia, supongamos que el multímetro tiene la cualidad de medir frecuencia. Lo que vamos a observar es que debe haber una variación de frecuencia. ¿Sí? Es decir, conecto digamos que en medio es la señal, esto está conectado, recuerden, esto está conectado. ¿Sí? Vamos a suponer que está, sería aquí en medio, voy a borrar este. Supongamos que en medio de señal, lo pongo en medio porque es lo más común, pero sí puede cambiar, en algunos vehículos puede estar en la orilla la señal. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es medir la frecuencia de la señal. ¿Qué va a pasar? Que debe haber una oscilación de la frecuencia. En el multímetro, en la pantalla debe haber un aumento, ¿sí? Un aumento de la frecuencia. Es decir, va a haber aumento o disminución de la frecuencia conforme aumenten las revoluciones, pero recordemos que si hay una mala sincronización, pues sí vamos a ver que hay cambios de frecuencia, pero estamos viendo que el sensor sí está respondiendo, pero el problema no es el sensor, sino ya es un problema que puede ser mecánico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay que tener esa observación. Y lo ideal es igual irnos con osciloscopio para ver directo a la señal. Este es otro tipo. ¿Sí? Este es de tipo igual Hall. Este es de 3 terminales igual. ¿Sí? Son de estas formas. Aquí esto va incrustado en lo que es el árbol de levas. No se puede probar resistencia ni en estos de tipo Hall, ya sea de CKP o de CMP, no se puede. Los únicos que se pueden probar resistencia es en los de CKP. Entonces, les comento que es muy importante checar la correlación, porque cuando hay problema de estos sensores, es problema porque no hay una correlación entre lo que es el árbol de levas y lo que es el cigüeñal. Entre estos dos elementos existirá algo que se llama correlación. ¿Esto para qué? Para que la computadora entienda en qué momento debe sacar el pulso de la chispa, en qué momento se debe sacar la inyección de combustible, en qué momento también la válvula BBT en carros que ya tienen esta función se va a atrasar o se va a adelantar,
Entonces hay que tener en cuenta esto muy claro. Existen datagramas que nos van a dar la relación de esto, ¿sí? Es decir, nuevamente en un motor de 4 tiempos, el ciclo completo son 2 vueltas, ¿sí? Aquí podemos observar la señal que produce el CKP. Aquí podemos observar las dos señales que producen los sensores. Uno puede ser que es de escape, otro de admisión. Y como estas señales tienen una correlación. Esto normalmente nos da el fabricante en los manuales técnicos, o hay que investigar en internet cuál es la correlación o imagen de correlación de sensores CKP SMP, y ahí podemos detectar si hay un problema de sincronización, ¿sí? Nuevamente las señales deben salir muy parecidas, entonces hay que obtener esa observación y tener en cuenta lo que les decía, lo que es el TDC o el BDC, punto muerto superior o punto muerto inferior, ¿sí? Esto va a depender de acuerdo también al motor, un 4 cilindros, un 6 cilindros, un 8, entonces va a depender mucho de eso. Pero tener en cuenta que en estos sensores va a existir ese detalle de la correlación. Aquí hay otra. Aquí el sensor, ahora si observan, el sensor es CKP tipo inductivo. El anterior, si observaban, fue de Hall, la señal era cuadrada, ¿sí? Acá están los sensores de posición. Y podemos observar también lo que es un ejemplo de la bobina de encendido. En este tiempo se está realizando la chispa. Este es el primer momento. Ustedes observan todo esto de aquí. En este tiempo, de acá, todo bien alineadito. Se está realizando el pulso y el tiempo para la chispa, ¿sí? Y normalmente, como les decía, esto va a estar dado en grados, pero va a depender mucho del número de dientes, del diseño del volante motriz, etcétera. Lo que quiero que quede claro es que este tipo de sensores CKP y CMP existirá siempre lo que llamamos una correlación, ¿sí? Esto está de manera sincronizada. Si hay alguna variación tanto del CKP o del CMP en algún momento, pues la chispa, lo que va a suceder es que va a salir, puede salir adelantado o atrasado, y pues va a haber problemas, ¿no? También en cuestión de inyección, y normalmente se nos va a mandar un código, ¿ok? Entonces acá podemos ver los TDCs para cilindro 2 y 6, cilindro 3 y 4, 1 y 5, ¿sí? Por eso es bueno tener esta información técnica. Sin que pase de más, también está lo que es el óptico. Normalmente en los distribuidores de tipo Nissan vamos a encontrar este tipo de sistema. Si observamos lo que vimos al inicio de cómo se generaba, aquí podemos observar el disco ranurado. Aquí está el disco ranurado. Hay dos ranuras, y ven acá, hay unas más cortas, unas más largas, unos pedacitos que se logran observar acá, si ven aquí. Y aparte el que está alrededor. Normalmente alrededor es de velocidad, y los que están acá más pequeños son el número de cilindros.
y a veces hay un espacio, una ventana más grande indicando que es el cilindro 1, que se está girando. Otra característica de este tipo que si ustedes observan, acá está la bobina integrada, ¿sí? Tiene un condensador, aquí está el condensador para estabilizar la señal, y aquí está el sensor óptico, ¿sí? Y acá están las salidas, normalmente alimentaciones, tierras, las salidas de tanto de velocidad, ¿sí? Salidas de velocidad, voy a poner por acá, con otro color, salida para lo que es la velocidad, y aquí va a ser para los pequeños, son los de TDC, o posiciones de los cilindros, ¿ok? Normalmente esto está sincronizado, lo que es el árbol de levas en los motores Nissan, pero recordemos también que puede también sincronizar cigüeñal dependiendo la ubicación del distribuidor, ¿no? ¿Qué características tiene? Normalmente se alimentan a 5, lo que es cuestión del módulo. Lo que es de la bobina es que es 12 volts normalmente, y una tierra que es la que está conectada acá, si ustedes observan. Y normalmente si esto falla, recordemos, si no hay señales de sincronización, ya tenemos que tener en cuenta que si no hay buena sincronización, no hay generación de señal de sincronización, pues el vehículo no va a encender. Pues sí, por más que querramos, no va a encender, no se va a generar el pulso para la chispa porque no hay una buena sincronización. Y en este caso, pues el vehículo no va a generar chispa porque aquí todo está prácticamente integrado. De esta forma, aquí podemos ver la alimentación, ¿sí? Observamos la alimentación de la bobina, y una es la tierra pulsante, y aquí está para la bobina y el condensador, y aquí está para el módulo, ¿sí? Y acá la bobina está integrado, ¿ok? Y aquí es lo que va a lo que es el árbol de levas. ¿Sí? Normalmente las mediciones que podemos hacer en el caso de este vehículo son las alimentaciones de referencia, ¿sí? Normalmente las alimentaciones de referencia. A ver, vamos a checar. Viendo así, aquí están las terminales. Viendo así de la 1 a la 6. Vamos a, según de este vehículo, de este número de serie, ¿sí? Nuevamente acá está la señal del CMP y el CKP juntos, 3, 4. Alimentación es 5, masa es aquí del generador. Viéndolo del 1, de izquierda a derecha, del 1 al 6, ¿sí? Nuevamente, por ejemplo, si queremos medir voltaje, vamos a medir voltaje acá. Queremos medir voltaje, entonces vamos a conectar nuestra masa. Y nuestra alimentación, si queremos checar alimentación de 12, pues dice que es el 5. Vamos a ir acá y estamos checando alimentación. Todo esto es con arnés conectado, el switch cerrado, es decir, debe haber alimentación, ¿sí? En este caso, en este modelo, ¿no? Eh, lo que es la base es la activación del transistor, es la número 1, ¿sí? También eso podemos checarlo con voltaje para ver si llega el voltaje de activación. También lo podemos conectar al multímetro para la medición de voltaje. Sí, y las cuestiones de señales, recordemos que son, por ejemplo, las señales 3 y 4. Recordemos que es para lo que es velocidad y uno es para posición de los cilindros, que son la señal de CMP y CKP juntos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, les decía, si es con multímetro, pues el multímetro tiene que tener la opción de frecuencia. Y podemos observar si conectamos en cada una de estas señales,
no, dice que es 3 y 4. Por ejemplo, aquí 3. Y después conectamos a la 4. Vamos a tener, tiene que haber una variación de frecuencia. Les recuerdo que si hay problema mecánico, esto no lo va a reflejar el multímetro va a reflejar que sí hay variación de frecuencia y podemos decir que el sensor sí está bien, o sea, el módulo está funcionando bien, ¿sí? Puede también que eso haga que exista chispa, pero la chispa no está saliendo a tiempo por problema ya mecánico porque no hay sincronización. Entonces hay que tener en cuenta revisar si está bien todo lo que es la cuestión de distribución, ¿sí? Entonces, este es en este número de serie para estos distribuidores, puede cambiar, no es el único. Recuerden que hay módulos que de repente sale otra serie y ya sale con otros pines distintos, entonces puede variar, ¿sí? Lo ideal, vuelvo a repetir, es cerciorarse con el manual de fabricante. En el caso ya para ver señales, igual si queremos ver los pulsos bien, tanto del sensor de CMP y CKP, osciloscopio. Bueno, hemos llegado a la parte de resumen, retomando lo que, o recordando lo que hemos visto, es que es importante saber que los sensores tanto de CKP o de CMP pueden ser según por el tipo de forma de onda, tipo Hall, tipo inductivo y tipo óptico, ¿sí? Es decir, pueden ser de estos tres tipos. Y cada uno va a depender su señal. El Hall va a ser una señal pulsatoria, normalmente de 0 a 12 o de 0 a 5. Un inductivo va a ser una onda senoidal, un voltaje pico positivo, un voltaje pico negativo. Se puede medir resistencia del componente. Y el óptico, pues normalmente es un pulso de 0 a 5, ¿sí? Que pueden ser dos en el caso de un distribuidor óptico, que puede ser uno que va a sensar CKP y el otro que va a sensar CMP, o lo que es la velocidad de la posición de los cilindros, ¿sí? Tanto en el Hall y el óptico no hay medición de resistencia, ¿sí? No hay medición de resistencia, no se puede hacer en ese tipo de sensores. Estos son muy importantes, recuerden, para generar inyección y encendido, es decir, si fallan, vamos a tener problema en inyección y encendido y todo lo que tenga que ver con sincronización. Recordemos que ver la correlación, normalmente eso se va a hacer a través de los datagramas o oscilogramas de los sensores. No hay un oscilograma estándar, es decir, no hay algo determinado en sí porque cada fabricante tiene su propio diseño. Entonces hay que tener eso en cuenta de que puede variar. Entonces lo más común es investigar o encontrar esta correlación para cerciorarse. Entonces, por lo tanto, si no hay sincronización del vehículo, pues no encenderá porque está fuera de tiempo, ¿sí? Hará el intento posiblemente, pero no encenderá. Este control de tanto del CMP y del CKP, acuérdense que también ya hay el sensor o el de punto muerto superior, que es también para lo mismo. Entonces, con que falle uno de estos, pues se viene abajo lo que es todo lo que es sincronización. Pero recuerden que el sensor va a medir lo que se mueva mecánicamente en el motor, ¿sí? Si hay un problema mecánico, ¿sí? El problema entonces no es el sensor, el problema es mecánico. Hay que también tener eso en cuenta. Bueno, deseándoles lo mejor, pues esperando que sea de provecho toda esta información. Nos vemos en la siguiente.